pues tenía información de 2025. Ahora, con el F930, ahí se presentan de forma mensual. Entonces, se presenta en los 15 días posteriores, 15 días hábiles posteriores al cierre del mes que se reporte. Es decir, si yo estoy reportando, ahorita estamos en abril, si estoy reportando en marzo, por ejemplo, pues lo tengo que presentar en los primeros 15 días hábiles del mes de abril. Pero la información que va a contener, a pesar que se está presentando en abril, es de marzo, ¿verdad? Lo mismo con el F982, es un tema anual, se presenta dentro de los primeros 3 meses del ejercicio siguiente al que se reporta, es decir, lo que se presentó este año 2026, pues era relacionado a 2025. Y el F987, que es de forma semestral, pues aquí vamos a tener el primer semestre de enero a junio y el segundo de julio a diciembre. Que el de enero a junio, pues se presenta en el mes de julio. A más tardar, pues el 31 de julio, solo que pues a veces dependiendo de en qué día caiga, pues se puede correr al siguiente día hábil vigente, ¿verdad? Y el de julio a diciembre, pues lo estaríamos presentando en enero del siguiente ejercicio, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos que entender cómo funciona la presentación de estos formularios. Cuando vayamos viendo ley de IVA, ley de renta, pues lo vamos a ver un poco más a detalle estas obligaciones para ver exactamente qué información es la que se está incluyendo en cada uno de ellos. Pero en líneas generales, pues podríamos hablar que son informes donde básicamente no se paga ningún impuesto, solo le trasladamos información a Hacienda acerca de las operaciones que hemos llevado a cabo, pero en ninguno de estos vamos a pagar algún impuesto, son puramente informativos. Hablábamos un poco de cuál balance es el que se tenía que utilizar para el cálculo de las multas, que aquí teníamos esta regla, que si era una obligación que contenía información de un año que ya está cerrado, pues se utiliza la información de ese año que ya está cerrado. Pero si es una obligación de un ejercicio en curso, entonces vamos a utilizar eh, el balance del ejercicio inmediato anterior. Y ahí pues teníamos ejemplos por ejemplo, con el F930, que ese se presenta de forma mensual. Si yo tengo un incumplimiento con el F930 de marzo 2025, pues para calcular la multa tengo que tomar el balance del ejercicio inmediato anterior, que sería 2025. ¿Por qué? Porque 2026 todavía está en curso. A la fecha, pues no tenemos información financiera cerrada, entonces vamos a tomar los del ejercicio inmediato anterior. Ahora bien, con los anuales, que son el F910 y el F982, aquí hablamos que se está presentando información del año anterior. Y como ese año anterior pues ya está cerrado, que sería 2025, se tomaría la información del balance de 2025. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas, ¿verdad? ¿De qué año es la información que estoy presentando? Y si ese estado financiero ya está cerrado a la fecha del incumplimiento. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. También cuando hablábamos de sanciones que se expresan en salarios mínimos, pues ahí sí tenemos que tener el cuidado de tomar el salario mínimo que aplique. ¿Por qué? Porque justo el año pasado hubo un cambio en el salario mínimo y pues eso conlleva que las infracciones que se cometan de junio
en 2025 hacia adelante, pues se tomará el nuevo salario mínimo, que ya veíamos el cálculo, que era 13.44 por 30, nos daba 403.20. Y este dato no lo teníamos en la sesión pasada. Si son sanciones que estén asociadas a este periodo, desde agosto 2021 a mayo 2025, pues el salario mínimo se determina de esta forma. $12, que era el salario por jornada diario que estaba vigente en este periodo, por 30, y tenemos 360. Entonces, estos pueden ser los valores que podríamos tener en, en algún ejercicio donde pues tengamos alguna infracción en la presentación de algún informe tributario, por ejemplo. Veíamos que existen también dos tipos de atenuantes, uno que es con base al número de días de retraso, que va, ¿verdad?, por diferentes tramos. Si ya es mayor a 30 días el retraso, pues ya aplica el 100% de la multa, no hay una disminución a la sanción. Y por otro lado, pues tenemos el atenuante en caso que yo subsane de forma voluntaria o en caso que la administración tributaria me lo solicite. Si yo lo hago voluntariamente, me descuentan el 75% de la multa. Si yo ya lo hago coaccionado por Hacienda, únicamente me dan pues el 30% de disminución en la multa, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que valorar cuando estamos analizando temas de incumplimientos. Hay que valorar en qué momento subsanamos, porque si lo hacemos voluntariamente, pues la disminución o el perdón de la multa que nos hacen es mayor, ¿verdad? A que ya Hacienda se dé cuenta y me diga, mira, ya me fijé que no presentaste esto, presentarlo, ¿verdad? Ahí ya solo me bajan la multa en un 30%. También veíamos cómo se aplicaban los atenuantes. Primero vamos a aplicar el del 262A, que es con base a los días de retraso, y después aplicamos el del 261, que es con base a la subsanación de forma voluntaria o no. Veíamos aquí algunos ejercicios de cómo se hacían esos cálculos, pero eso lo vamos a omitir porque lo revisamos en la clase pasada. Y yo les comentaba pues que podíamos hacer un listado de pasos a seguir para determinar estas sanciones, ¿verdad? Que primero es determinar el balance que se va a utilizar para calcular la multa. Luego, pues determinar la base de la multa, si es salario mínimo o un porcentaje del patrimonio. Luego se toman los atenuantes del 262 y luego los atenuantes del 261 para llegar pues a ese monto por pagar. Esos ejercicios pues lo vimos en clase, pero vamos a retomar algunos ejercicios nuevos para que sigamos practicando. Luego pues veíamos que del lado de las obligaciones sustantivas, que estas sí son declaraciones donde hay un pago de por medio, pago de tributos de por medio, pues pueden existir diferentes sanciones, diferentes infracciones que podemos cometer y cada una pues tiene una sanción específica, que pueden ir desde el 100% del valor no enterado, si son retenciones, o un 20% del impuesto dejado pagar si son declaraciones incorrectas. Para el caso de declaraciones que se presentan con retraso, también tenemos un artículo que es el 238 literal B, que nos dice pues
algunas consideraciones a la sanción dependiendo del número de meses que se tenga de retraso. Si son más de 3 meses, pues ahí aplica la multa completa del 20%. Y también considera pues una multa mínima de un salario mínimo. Veíamos que para propósitos de obligaciones sustantivas, digamos, si yo estoy corrigiendo las cosas de forma voluntaria, me pueden aplicar estas sanciones. Pero si yo ya lo estoy haciendo en un proceso de fiscalización o como resultado del proceso de fiscalización, pues me han impuesto algunas sanciones. Usualmente las multas son un poco más elevadas. Por ejemplo, si es evasión no intencional, que pueden ser errores que haya cometido, pues, por alguno de mis colaboradores, pues no hizo bien el cálculo, no analizó bien la ley, y eso llevó a pagar menos impuestos. Entonces aquí el Estado nos dice, en ese caso me vas a pagar el 25% del impuesto dejado de pagar. Ya es un 5% más, ¿verdad? Porque veíamos que si presento una declaración incorrecta, pues es un 20%. Pero si ya en un proceso de fiscalización me lo identifican, pues la multa sube a un 25% y también la multa mínima, ¿verdad? Que son 568 y por aquí era un salario mínimo mensual. Entonces ya va para arriba, digamos, la imposición de las multas, que también pueden ser de dos tipos. Evasión intencional y defraudación tributaria, que esa última pues incluso puede tener implicaciones a nivel penal. La evasión intencional pues es bastante similar. De hecho, si revisan los artículos del Código Tributario que nos hablan de defraudación tributaria y evasión intencional, los ejemplos que nos pone son bastante similares, pero quizás en el caso de defraudación tributaria es algo que más allá del dolo, eh, también lleva como un componente de, de esconder cosas, básicamente, de llevar una contabilidad doble, por ejemplo, que llevamos una para propósitos fiscales y otra la real. Si hay contradicción evidente entre los libros, documentos, registros, ¿verdad? Que cuando digo evidente es que no fue un simple error, sino que ya fue algo que se hizo de forma intencionada, ¿verdad? Que lo anotamos de esa forma porque queríamos pagar menos impuestos, por ejemplo. Y a las sanciones, pues sí, van siendo más severas, 50, 100%. Y en el caso de las obligaciones sustantivas, pues estas sí se ven afectadas con el paso del tiempo. Retomando las obligaciones formales, lo de los informes tributarios que veíamos, pues las sanciones son las mismas. Las puedo pagar ahorita, las pago el otro año, cuando sea, siempre va a ser el mismo monto, no varía, ¿verdad? Pero si son obligaciones sustantivas, que son relacionadas pues al pago de tributos, esas sí se ven afectadas con con el paso del tiempo, porque Hacienda nos dice, miren, yo necesitaba recibir los fondos allá en 2023, allá en 2024, y vos me lo estás pagando ahora en 2026. Entonces, eso pues ha afectado los intereses del Estado y por lo tanto pues tienes que compensarlo con un interés moratorio. Y aquí tenemos dos tasas, la del 790, si el retraso en el pago del impuesto es menor a 60 días,
y del 11.90% si es mayor a 60 días. Importante que estas tasas van cambiando de forma semestral. Esta que estoy mostrando aquí es la que está vigente del 1 de febrero al 31 de julio de 2026. Ya al terminar pues julio, se va a publicar la tasa de interés que estará vigente del 1 de agosto al 31 de enero 2027. Pero en los últimos años pues ha variado poco, un punto, menos de un punto realmente. eh, Se ha mantenido bastante similar pues estas tasas. Y aquí veíamos un ejemplo de cómo calcular pues estos, eh, estos intereses, la multa y el total, ¿verdad? Que estaríamos pagando, que cuando ya hablamos de temas sustantivos, pues lleva un efecto del impuesto que fue emitido, la multa que puede ser atenuada, el interés y de esa forma pues llegamos a un total. Vamos a ver un par de ejercicios sobre este tema. Lo vamos a ir haciendo en conjunto. Vamos a ir dando un par de minutos para que lo puedan realizar y lo vamos comentando. El punto uno va a ser el punto de partida. Ese lo voy a hacer yo. La compañía XYZ realizó la presentación del informe F930, correspondiente al periodo enero 2025 en fecha 28 de febrero 2025. ¿Qué balance tengo que tomar en cuenta para el cálculo de la multa? Esa sería la primera pregunta. Tenemos opción A, balance 2024, opción B, balance 2025. ¿Alguien se anima a contestarla? En ese caso no sería el balance 2024. Correcto, esa sería la respuesta correcta. Pero ¿cuál fue el razonamiento, Wilson? Pues estamos viendo lo del año anterior en los meses correspondientes que nos da Hacienda de los primeros que son del año siguiente. Ok, ok. Sí, es 2024 porque si bien era una obligación de 2025, 2025 pues todavía está en progreso a este punto, ¿verdad? Entonces, como no tenemos cerrado información de 2025, tenemos que tomar información de 2024. Ahora, la siguiente pregunta, y esta sí la vamos a hacer todos, nos vamos a tomar 2 minutos para que puedan hacer el cálculo. Eh, la pregunta es, bajo el supuesto que el balance a considerar, es decir, el de 2024, contenga un patrimonio de 2,5 millones, ¿cuál sería la multa que aplicaría? Vamos a poner por acá la diapositiva donde estaba la fórmula para calcular la multa. Le pueden tomar una captura de pantalla, una foto, lo que les salga mejor. Doy un par de segundos. Ok, listo. Entonces, con base a eso, trabajemos este punto 2. Determinemos la multa que sería aplicable. Veamos posibles atenuantes que podemos considerar.
son las 6:57. Vamos a dar hasta, bueno, 6:58. Vamos a dar justo hasta las 7. Ok, listo, ya son las 7. Vamos a ir haciendo preguntas. Y aquí no tengan miedo en equivocarse. Aquí estamos aprendiendo. Vamos a preguntar a Fátima Alexandra. Fátima, vamos a ir por partes. Le puedes ir haciendo algunas preguntas para que podamos llegar a la respuesta. Mario Arteaga. Sí, aquí estoy. Ok. Para responder esa pregunta, quizá la primera pregunta sería, ¿en qué fecha se tuvo que haber presentado el, el informe de enero 2025? Eh, si no estoy mal y si no mal recuerdo, uy, Y pueden usar s- sus calendarios. sería, quiero ver, con el 15 de marzo, antes del 15 de marzo, más o menos. No. Aquí No. estábamos hablando que es el F930 de Ah, enero es de 2025. enero. Ah, sí, 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 Ujú. pensé que era febrero. No te preocupes. Entonces, en ese caso sería sería antes del 15 de febrero. Recordemos que los plazos son en días hábiles, ¿verdad? Entonces, Ah, bien. Ok, sí, entonces sí. son en los primeros 15 días hábiles. Viendo el calendario, pues tenemos que sería el 21 de febrero 2025. Ahí se cumplen los 15 días hábiles y acá nos dice que se presentó el 28.
lo cual sería pues 5 días hábiles luego de la fecha en donde se tenía que presentar. Entonces ya tenemos dos datos relevantes, ¿verdad? Uno, que sí se presentó fuera del plazo legal, y dos, que se presentó con 5 días de retraso. Ahora bien, el siguiente paso, porque aquí ya vimos el primero, que era determinar el balance era 2024 y el balance tenía 2.500.000. Entonces, el siguiente paso que habíamos visto, pues era determinar si la multa se va a calcular con base a salarios mínimos o con base a un porcentaje sobre el patrimonio. Vamos a hacer una pregunta a alguien más. Vamos a preguntar a Manuela. Mateo. La multa sería en base a los 2 millones, porque al hacer el cálculo nos da $2.500, lo cual es equivalente a más del salario mínimo. Ok, perfecto. Entonces ahí ya vamos llegando a la respuesta, ¿verdad? Sería con base a un porcentaje del patrimonio porque es mayor que un salario mínimo. Perfecto, ahí vamos bien. El siguiente paso sería ver si aplican los atenuantes. Vamos a preguntar a Jaime Rivera. Buenas noches. Hola, Jaime. Ya veíamos con Mateo, pues que el primer punto de partida es 2.500, ¿verdad? Que era 0.1% del patrimonio de los 2.500.000. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Tendría que ser ver si se aplica una reducción por presentarse voluntariamente o no. Eh, Antes que eso, también hay que ver los días de retraso, que aquí pues hablábamos que eran 5 días de retraso, y si recordamos pues lo que teníamos acá arriba, teníamos que este tramo que no sea mayor a 10 días de retraso, pues me disminuía la sanción a un 35%. Es decir, que los 2.500 los tengo que multiplicar por 0.35 y llegamos a 875. Ahora, con estos 875, ahí sí vamos a lo que decía el compañero, ¿verdad? A ver si estábamos subsanando de forma voluntaria o no. Acá en el ejercicio, pues no nos dice si es de forma voluntaria o no. Vamos a suponer que sí está siendo de forma voluntaria. Entonces, pues podríamos atenuar la multa en un 75%. Es decir, Yo que tengo, vamos a pagar, ¿sí? tengo una pregunta porque dice que son 4 salarios el mínimo, entonces los 875 es menor a los 4 salarios. ¿Eso también implica cuando es de manera voluntaria o solo cuando Hacienda lo dictamina? Ok. Em, para el F930, veamos. Vamos para aquí arriba. Para el F930 es 0.1% sobre el patrimonio o la sanción de un salario mínimo mensual. Pero ese lo determinamos sin aplicar ningún atenuante. Para hacer esa comparativa tenemos que tomarlo
digamos, de forma bruta, sin aplicar ningún atenuante. Entonces, aquí llegábamos a que el 0.1% de 2.500.000, pues sería 2.500. Y el salario mínimo que aplicaría serían los 360. ¿Por qué? Porque es el salario mínimo que estaba vigente cuando se incumplió pues en la presentación a tiempo del formulario. Entonces vamos a comparar los 2.500 versus los 360. Y por lo tanto, pues partimos con los 2.500. Ya después, la aplicación de los atenuantes lo vamos a tomar con cualquiera de los dos que sea mayor, ¿verdad? En este caso lo estaríamos tomando el porcentaje sobre el patrimonio, que aquí ya bajó a 850 con la primera atenuante, y como lo está presentando de forma voluntaria, pues todavía nos pueden perdonar un 75% de los 875. Es decir, que al final vamos a pagar solo el 25% de los 875, lo cual sería 218.75. Vamos a ver. Justo aquí tenemos ese análisis, ¿ve? El 0.1 de 2.500.000 son 2.500, lo cual es mayor a un salario mínimo. Como se presentó con retraso menor a 10 días, aplica solo el 35% de la multa, ahí bajó a 875. Y como se está presentando de forma voluntaria, pues se atenúa en un 75%, por lo que al final nos queda 218.75. Ahora, el siguiente punto, seguimos con estos mismos datos. ¿Cuál sería la multa si no presenté el informe F930 y recibo una notificación de Hacienda pidiendo que se presente dicho informe? Asumamos que la notificación la estamos recibiendo hoy. Es decir, que el informe venció el 21 de febrero de 2025 y a la fecha pues todavía no lo he presentado. Es decir, ya más de un año de retraso. Entonces acá, para el cálculo de la multa, pues siempre partiríamos de los 2.500, porque es el mismo ejercicio. Pero ahora evaluaríamos el uso de los atenuantes. El primer atenuante por los días de retraso, pues ya no tenemos ningún atenuante, porque es mayor a 30 días, entonces vamos con el 100% de la multa. Y aquí yo no lo presenté de forma voluntaria. Hacienda me está diciendo, me di cuenta que no lo presentaste, presentalo. Entonces, en este caso, pues no puedo utilizar el 75% del atenuante, sino que únicamente un 30%. Entonces, hmm, está mal escrito, pero lo vamos a corregir. ¿Sí? Entonces, únicamente vamos a poder disminuir la multa de los 2.500 en un 30%.
Es decir, que vamos a pagar el 70% de la multa, lo cual pues nos daría 1.750. ¿Ok? Esa sería básicamente la respuesta. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Tenemos que la compañía XYZ realizó la presentación del informe F987 correspondiente al primer semestre de 2025 en fecha 3 de noviembre de 2025. ¿Qué balance tengo que tomar en cuenta? Aquí platicábamos que el F987 se presenta de forma semestral, es decir, del primer semestre de 2025, pues tiene información 2025, es decir, de enero a junio 2025. Pero si estamos hablando pues de esa infracción, pues realmente todavía 2025 no está cerrado a esa fecha, por lo tanto pues tengo que tomar el balance del ejercicio inmediato anterior, que sería 2024. Ahora, acá nos pone el supuesto de que el patrimonio son $500,000. Nos pregunta cuál sería la multa que aplicaría. Es decir, en el balance 2024 tenemos un patrimonio de $500,000. Si estamos hablando del F987, regresar. La multa es del 0.1% sobre el patrimonio y la multa mínima es de 4 salarios mínimos mensuales. Recordemos aquí que este cambio en los salarios mínimos es a partir de junio 2025. Este informe del primer semestre de 2025 pues se tenía que presentar el 31 de julio de 2025, ¿verdad? Pero aquí nos dice el ejercicio que se presentó hasta el 3 de noviembre. En este caso, pues veamos 31 de julio, que día jueves, entonces esa fecha vencía. En ese caso, pues quitaríamos una semana de agosto, que son días donde Hacienda se toma vacación. Y de agosto, por ejemplo, solo nos quedaría del 8 de agosto al 29, que serían ahí 16 días hábiles. En septiembre, pues solo tenemos un asueto, que fue el 15 de septiembre. Entonces, de septiembre serían 21 días hábiles, más los 16, pues ahí ya nos pasamos de 30 días hábiles, ¿verdad? Más los de octubre, que serían otros 20. Y en noviembre, que sería un día, porque se presentó el 3 de noviembre. Entonces podríamos resumir lo que fue más de 30 días hábiles de retraso, ¿verdad? Entonces ya no aplicamos el atenuante del 262, solo podríamos aplicar los atenuantes por presentación voluntaria. Aquí vamos a hacer los cálculos. Entonces nos dice que tenemos que comparar como primer paso
los 500.000 por 0.1%, que nos da $500. Pero la multa mínima son 4 salarios mínimos mensuales. Eso se tenía que haber presentado en julio. Para julio, pues ya estaba en vigencia el nuevo salario mínimo, por lo tanto, pues partiríamos de los 403.20. 403.20 por 4, pues sería una multa mínima de 1.612.80. Ese sería nuestro punto de partida, sería la multa que tendríamos que tomar. Esta sería en base a salarios mínimos porque un porcentaje sobre el patrimonio es menor a esos 4 salarios mínimos. Entonces partimos de 1.612.80. Vamos a ir redactándola. Ahora, ya platicábamos que no aplica atenuante del 262A porque son más de 30 días hábiles de retraso y únicamente pues podríamos utilizar la multa por presentación voluntaria, que sería del 75%, un atenuante del 75%, es decir, que yo pago únicamente un 25% de la multa, que sería 403.20. En ese caso, pues llegamos al total a pagar, que serían de 403.20, que sería el, el monto de la multa ya atenuada con el 75%. Esa sería la respuesta. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál sería la multa si no presenté el informe F987 y recibo una notificación de Hacienda pidiendo que presente dicho informe? Lo mismo, ¿verdad? Ya veíamos que en este caso, pues, se tuvo que haber presentado el 31 de julio 2025, pero a la fecha, 13 de abril 2026, pues todavía no lo he presentado. Aquí ya hay más de 30 días hábiles de retraso. Y como Hacienda, pues, me lo está notificando, ya únicamente el atenuante es del 30%. Aquí pues tendría que partir de los 1.612.80, ¿verdad? Eso se mantiene. Lo único que cambia son los atenuantes, que únicamente podría utilizar el del 30%. Entonces acá podríamos colocar como respuesta 612.80. No aplica atenuante del 262A y
Entonces, pues ya haciendo este cálculo, que en este caso, pues si únicamente nos van a perdonar el 30% de la multa, significa que yo voy a pagar un 70% de la multa, lo cual pues ya se cuantifica como 1.128.96. Lo fueron haciendo a la par mía, llegaron a un resultado diferente, todo claro. Yo me quedé con una duda porque el atenuante del 30% en el último, o sea, no entendí si era por los días. Sí, del 30% sería el atenuante porque lo estamos presentando ya de forma coaccionada, ¿verdad? Hacienda se dio cuenta de que yo no lo presenté y me mandó una notificación diciéndome, preséntelo. Entonces, el artículo 261 pues nos tiene esos dos supuestos, que cuando el infractor subsane dentro del plazo que la administración tributaria señale para hacerlo, pero cuando me envían la notificación me dicen, mira, me di cuenta que no lo has presentado. Te doy 5 días hábiles, 3 días hábiles, ahí dependiendo del equipo que lo esté viendo, pero te van a dar un plazo, ¿verdad? Para que vos dentro de ese plazo lo presentes y les respondas a la notificación, les digas, eh, por X o Y motivo no lo presenté a tiempo, pero tomando pues la notificación que ustedes me realizaron, pues procedí con la presentación y aquí está la evidencia de la presentación. Envíenme el mandamiento de pago de la multa considerando pues el atenuante del 30%. Gracias. Sí. Entonces vamos por acá. Ok, 1128.96. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo de obligaciones sustantivas, que como les decía, todavía no hemos visto renta, pero podemos ir viendo pues algunos elementos básicos. La tasa del impuesto sobre la renta pues es de el 25% si los ingresos brutos son menores a $150,000 y si son ingresos mayores de 150,000, pues aplica la tasa del 30%. Para efectos prácticos, aquí vamos a tomar, porque no tenemos todos los datos. Usualmente, pues tendríamos el estado de resultado y ahí veríamos ingresos, costos, gastos y la utilidad antes de impuesto. Pero aquí está un poco sencillo el ejercicio. Nos están diciendo que en una revisión interna de la compañía XYZ se identificó que presentó de forma incorrecta la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2024, debido a que no incluyó 1.200.000 en concepto de ingresos grabados. Probablemente que pudo haber sido un tema de criterio, que la empresa pensó que era un ingreso no grabado, pero realmente se dieron cuenta de que sí tenían que pagar impuestos por esos ingresos. Entonces, la empresa necesita conocer cuánto sería el pago de impuestos, multas e interés que necesita pagar. Entonces, aquí tenemos esas tablitas que tendríamos que llenar: cálculo de interés, cálculo de multa y el resumen. Vamos a ver primero el tema del interés. Y para eso, pues, que siempre es mejor utilizar Excel. Primero, ¿cuál sería la fecha de vencimiento de la declaración de 2024? La fecha de vencimiento es el 30 de abril del ejercicio siguiente, que en este caso sería 2025. Es decir, que la fecha de vencimiento pues sería 30 de abril de 2025. Pero
al día de hoy que estamos haciendo pues este diagnóstico y nos dimos cuenta que se presentó de forma incorrecta, que aquí vamos a poner 13 de abril 2026. Entonces aquí yo básicamente pues me estoy dando cuenta de que tengo que pagar eso. Entonces al día de hoy vamos a determinar los intereses. Vamos a determinar primero los días en mora. Entonces aquí tendríamos mayo, junio, septiembre y tenemos abril. Entonces, aquí mayo pues tiene 31 días, junio tiene 30, julio tiene 31, agosto tiene 31, septiembre 30, octubre tiene 31, noviembre 30, diciembre 31, enero 31, febrero tiene 28, marzo tiene 31 y abril pues tiene 13 días, ¿verdad? Porque le estamos haciendo el cálculo al día de hoy. Entonces, yo lo hago así para no perderme, ¿verdad? Creo que no toma mucho tiempo hacerlo de esta forma y llegamos fácil pues a un resultado, que serían 348 días. Esos serían los días que está en mora esta compañía. Y la tasa aplicable, pues ya son más de 60 días después de la fecha de vencimiento, entonces la tasa que vamos a utilizar es la del 11.90. Ahora, para el cálculo del interés todavía necesitamos el monto del impuesto dejado de pagar, que aquí nos decía de que era 1.200.000. Entonces, esto por el 30%. Al final, si no reportamos esta operación, no se pagó el 30% de impuestos que correspondía. Y eso nos da 360.000. Entonces aquí ya tenemos el principal, que serían 360. Aquí ya es una fórmula, ¿verdad? De interés simple. Tenemos la tasa del 11.90, que esa es una tasa anual. La vamos a pasar a diario porque tenemos los días en mora que están también expresados en días, ¿no? Entonces vamos a dividir eso entre 365 días y lo vamos a multiplicar por los días en mora, que en este caso serían los 348. A ver qué van. Oh, perdón, quedan 360.000. Par de ceros. Entonces nos da de intereses 40.844.71. Lo vamos trasladando aquí ya a la tabla. Ok, entonces ya tenemos el primer dato, el dato del interés. Si se van quedando, díganme, abran micrófono o escriban ahí en el chat. Y yo paro y explico cómo iremos haciendo cada uno de los pasos. Luego en el cálculo de la multa. Como es una declaración incorrecta y hasta este punto pues lo estamos haciendo de forma voluntaria, todavía Hacienda no nos ha iniciado un proceso de fiscalización, tenemos que la multa era de un 20%. En este caso pues sí se presentó la declaración en su momento,
pero se presentó de forma incorrecta. Entonces es el 20% y la multa mínima, pues hablábamos que era un salario mínimo mensual, que esta declaración pues vencía el 30 de abril de 2025. Ahí todavía teníamos el salario mínimo anterior, que era de 360. Entonces eso es lo que tenemos que utilizar. La multa aplicable pues sería el 20% del impuesto dejado de pagar, que serían los 360. Entonces tomamos los 360 por 20%, nos da $72,000. Da $72,000, pero aquí ya, como lo estoy presentando pues de forma voluntaria, le puedo disminuir un 75%, es decir, que yo únicamente voy a pagar un 25% de esta multa, que serían $18,000. Ok, entonces aquí ya tengo la multa atenuada, la vamos a ir colocando acá. $18,000, bueno, aquí llenando el cuadro, los ingresos no reportados pues son 1,200,000. El efecto en ISR dijimos que eran 360,000, que es el 30% del 1,200,000. Y con eso, pues, ya tenemos los tres datos que hay que sumar, que sería 360,000. Vamos a hacer aquí en el Excel, para que sea más fácil. Vamos a tener los 360,000, que es el impuesto dejado de pagar. Tenemos los intereses, que son 40,844. Y tenemos la multa ya atenuada, que serían 18,000. Por lo tanto, pues yo para regularizar todo este tema tengo que pagar 418,844,71. Aquí algo que hay que tomar en cuenta, para temas sustantivos, pues solo tenemos el atenuante del 261 que veíamos, si lo presento de forma voluntaria o si ya Hacienda pues me está solicitando pago. Pero también aquí en los últimos años pues ha sido bastante frecuente que el gobierno apruebe amnistías fiscales, que esas no aplican para obligaciones formales, sino que únicamente para obligaciones sustantivas. Tendríamos que ver la ley de amnistía que esté vigente para ver sus condiciones, pero en los años anteriores lo que ha venido siendo el beneficio de esas amnistías es que podemos regularizar, es decir, presentar una modificatoria en la declaración para pagar el impuesto que no pagamos en su momento, que serían los 360,000, y nos perdonan las multas y los intereses. Es decir, que si estuviéramos con una amnistía vigente, pues yo no pagaría los 418, sino que pagaría los 360,000. A veces son temas que hay que aprovechar cuando están esas amnistías, hacer un diagnóstico de las operaciones para ver pues, si hay algo que podamos subsanar para así ahorrarnos algunos montos en multas e intereses. Aquí nos ahorramos 58,844,71. Ya es un monto bastante relevante que se podría sopesar, ¿verdad? Si vale la pena aprovechar esas amnistías. Pero esas amnistías solo estaban por periodos específicos. Ahorita no hay ninguna que esté vigente, pero en los últimos años pues nos han acostumbrado que ya por el mes de octubre o septiembre pues emiten esas amnistías
y usualmente pues les dan un plazo de entre 30 a 45 días para que en ese plazo pues todos los contribuyentes puedan regularizar su situación tributaria. ¿Alguna duda, algún comentario sobre el proceso? Que para el tema del parcial que tendríamos pues a finales de este mes, veríamos algunos ejercicios que van en esta línea, ¿verdad? Temas de obligaciones formales, temas de obligaciones sustantivas. Ok, si no tienen una duda, podemos ver un nuevo tema. Que aquí vamos a hablar acerca de documentos legales. Que esos documentos legales pues, nos van a servir para todos los tipos de tributos. Llámese IVA, llámese renta. Vamos a utilizar pues estos documentos para, valga la redundancia, documentar las operaciones que tengamos como compañía. En nuestra legislación, pues tenemos diferentes tipos de documentos, son varios, y cada uno tiene su función específica. Por ejemplo, tenemos documentos que nos sirven para registrar ingresos de la compañía, que son estos tres primeros, que tenemos factura de consumidor final, comprobante de crédito fiscal y factura de exportación. Los tres documentos sirven para documentar ingresos, pero cada uno tiene características y funciones específicas. Por ejemplo, la factura de consumidor final es básicamente cuando nosotros le estamos vendiendo a alguien que no va a utilizar el IVA que lleva esa factura. Ustedes cuando van a comprar un combo al McDonald's, al Wendy's o al Burger King, pues a ustedes les interesa saber cuánto tienen que desembolsar por el combo que están seleccionando. El combo vale $8, ok, eso es lo que tengo que pagar y es el monto que a mí me importa, ¿verdad? Porque yo no voy a utilizar ese IVA para otros temas como acreditármelo, sino que yo lo único que quiero es pagar el monto para obtener el producto. Entonces, esas facturas de consumidor final se utilizan cuando le estamos vendiendo el producto a alguien que no va a utilizar el IVA de la factura y que lo único que le interesa saber es cuánto va a pagar. Entonces, tenemos esas facturas de consumidor final. Tenemos los comprobantes de crédito fiscal, que es cuando le estamos vendiendo a otro contribuyente de IVA. Cuando veamos posteriormente la ley de IVA, vamos a ver que cuando tenemos una tarjeta de IVA, estamos registrados como contribuyentes de IVA, pues, y adquirimos un producto o un servicio, el IVA de ese documento, pues lo podemos utilizar como un crédito. Y mes a mes, pues tenemos que ir liquidando el IVA crédito contra el IVA débito. Entonces, para poder utilizar el IVA, necesitamos un documento que se llama comprobante de crédito fiscal. Y luego tenemos las facturas de exportación, que son cuando estamos enviando producto hacia el exterior. Es decir, tenemos un cliente en Guatemala, en Honduras, que nos están pidiendo producto. Nosotros les vamos a emitir pues una factura de exportación. Luego tenemos dos documentos, las notas de crédito y las notas de débito, que estas sirven para ajustar comprobantes de crédito fiscal. Esa es la función. No vamos a documentar una venta o una compra, no. Aquí vamos a ajustar una operación que existió en el pasado. Por ejemplo, habíamos pactado de que yo iba a cobrar $1,000 por un servicio, pero en el transcurso del servicio puede darse el caso de que
quedé mal con el cliente y ni modo, vamos a darle un descuento. Entonces ahí le emito una nota de crédito para disminuir el valor del CCF. O por otro lado, el cliente pidió más actividades de las que habíamos pactado. Entonces le emito una nota de débito que va a aumentar el valor del CCF. Luego tenemos notas de remisión, que estas sirven para trasladar producto que todavía no se ha facturado. Es bastante común que un cliente pues, nos pida que le enviemos el producto para que ellos lo puedan revisar y que con base a eso nos van a decir si nos van a recibir el producto, ¿verdad? Entonces, de momento eso todavía no se ha facturado, pero para que el producto ande circulando por las calles, por ejemplo, en algún camión, un pickup, etcétera, pues se necesita emitir una nota de remisión, porque si lo para la policía le va a decir, mire, ¿y usted por qué tiene estas mercancías? ¿Para dónde las lleva? Esa información pues estaría documentada en la nota de remisión. Luego tenemos comprobantes de liquidación, que estos son para operaciones donde tenemos un cliente que él no tiene una sala de venta. Él no tiene una sala de venta y necesita pues hacer llegar el producto al consumidor final. Y nosotros sí tenemos una sala de venta y tenemos espacio. Entonces él nos dice, mire, yo le voy a dejar aquí esta tarima de productos y ayúdenme a venderla. Ustedes véndanla por mi cuenta y al final de mes me dicen cuánto vendieron y me dan pues los fondos que recolectaron y yo le voy a pagar una comisión a cambio. Entonces, si yo estoy vendiendo por cuenta de un tercero, yo voy a emitir mis facturas, comprobantes de crédito fiscal o factura de exportación según aplique. Y yo lo voy a emitir como que si era un producto mío, pero realmente no era producto mío. Era un producto en consignación, así se llama la figura. Entonces yo vendo y emito de mis documentos, ¿verdad? Para soportar esas ventas. Y al final de mes yo voy con la otra parte y le digo, mira, en todo el mes yo vendí 100 productos que están documentados en estas facturas. Y aquí te doy un comprobante de liquidación que resume todas esas ventas que yo realicé. Ese comprobante de liquidación le va a servir al dueño de los productos para reportar la venta. Nosotros que solo le ayudamos a vender el producto, pues esas facturas no las reportaríamos en la liquidación del IVA crédito e IVA débito, sino que solamente las reportamos por temas de control, ¿verdad? Pero como tal, quien va a pagar los impuestos de esas facturas es el dueño original de las mercancías. Cuando veamos la parte de IVA, vamos a ver esa figura un poco más a detalle. Y también tenemos comprobantes de retención, que son retenciones de IVA. Vamos a ver más adelante que existen retenciones de IVA, retenciones de impuestos sobre la renta, pero este documento en específico sirve para retenciones de IVA. Y luego tenemos las facturas de sujeto excluido, que aquí pues básicamente la ley de IVA nos dice de que algunas personas, dependiendo de el nivel de ingresos y de activos que utilicen para su negocio, pues pueden no estar obligados a inscribirse como contribuyentes de IVA, pero ellos van a seguir realizando operaciones. Pero si yo no tengo tarjeta de IVA, yo no puedo emitir ninguno de esos documentos. Por lo menos no un documento legal, porque
en la práctica van a haber mucha gente que emite diferentes documentos, pero no son legales, ¿verdad? No tienen algunas de las características que vamos a ver a continuación y son papeles meramente sin un valor legal. Pero para eso se ha creado este documento de factura de sujeto excluido, que a diferencia de una operación tradicional donde el vendedor es quien emite la factura, aquí va a ser al revés. El comprador es quien emite la factura, porque el comprador sí es contribuyente. Entonces, él tiene que documentar pues esa adquisición de productos o servicios que está haciendo y para eso pues emite esa factura de sujeto excluido. Todos estos documentos los vamos a encontrar normados en el Código Tributario en los artículos del 107 al 119. Aquí básicamente pues todavía vamos a ver dos sistemas de documentos. Vamos a tener documentos que son físicos en papel, que se emitían pues en formularios preimpresos, que venían con triplicados, cuadruplicados, ¿verdad? Y eso era como lo veníamos utilizando desde hace muchos años. Pero desde 2022, pues ya tenemos facturación electrónica, que justamente es lo que vamos a ver a continuación. Facturación electrónica, pues, ha sido un tema que ha venido caminando desde hace más de 10 años. Desde 2015, pues, empezó con algunos avances. Se aprobó, por ejemplo, una ley de firma electrónica, donde ya le iba dando validez a firmas que pudiéramos hacer por medios digitales, ya no una firma manuscrita con un lapicero, ¿verdad?, en papel, sino que también dándole validez a esas firmas que se realicen de forma electrónica. Y se venía hablando pues de un plan piloto para implementar facturación electrónica, pero eso ya iba caminando pues paso a paso. Y justo iban a empezar con el plan piloto a finales de 2019, inicios de 2020, pero inició la pandemia. Entonces ahí quedó todo pues a un lado y se le dio más prioridad pues a temas de salud. Ya cuando terminó pues lo más grave de pandemia, pues iniciaron con ese plan piloto que fue en 2021. Y en ese plan piloto pues, utilizaron a 50 contribuyentes de diferentes sectores para ver cómo podían implementar facturación electrónica, cómo afectaba el modelo que ellos querían implementar en las operaciones de cada uno de estos contribuyentes. Al final, pues, de 2022, ya Hacienda anunció de que el plan piloto pues había sido un éxito y que iban a pasar a un proceso de adopción voluntaria. Pero en ese punto tenían un problema, que el Código Tributario realmente no tenía mucha información acerca de facturación electrónica. Únicamente existía pues un artículo que daba esa posibilidad de que Hacienda pudiese aprobar facturación por medios electrónicos. Ese fue el artículo que tomaron de base para el plan piloto, pero ya para una adopción masiva, digamos, de todos los contribuyentes, sí se requería pues una normativa específica. Entonces, en agosto de 2022, se realizaron diferentes reformas al Código Tributario, donde comenzaron a describir pues algunos conceptos que servirían para facturación electrónica. En mi opinión personal es que esas reformas quedaron demasiado abiertos, porque muchos temas, si ustedes ven esas reformas, pues hay temas que no quedan normados, sino que solo dicen que la administración tributaria, es decir, el Ministerio de Hacienda,
va a emitir alguna guía o va a ir diciendo en qué fecha todos los contribuyentes tienen que ir implementando facturación electrónica, etcétera. Entonces le dio demasiadas facultades, diría yo, a Hacienda, pero también es justificable porque aquí van todavía pues a prueba y error. De hecho, todavía, a pesar de que esto fue en 2022 y ya estamos en 2026, pues todavía siguen haciendo algunas pruebas con diferentes operaciones. Entonces ya con un marco normativo que daba mayor sustento a facturación electrónica, pues se inició una fase de implementación obligatoria, que aquí Hacienda lo fue haciendo de forma paulatina. Primero tomó pues a cierto grupo de contribuyentes, usualmente se fueron por categorías de grandes, medianos, pequeños, pidiéndoles pues que implementaran facturación electrónica. Daban algunos meses para que ellos pudieran implementarlo y con base a eso pues fue avanzando el proyecto. Hoy en día pues si ustedes van a comprar gasolina, van a comprar alimentos, etcétera, pues se van a dar cuenta de que ya hemos pasado a un modelo de facturación electrónica con casi todas las empresas. Todavía hay algunas que no han implementado por diferentes temas, pero en general no, la mayoría de contribuyentes pues ya tienen facturación electrónica. ¿Y qué es eso de facturación electrónica? Si se fijan, este formato que tenemos aquí es básicamente un modelo de documento tributario electrónico, que así se llaman esos documentos que se emiten en modelo de facturación electrónica. Tienen un formato que es bastante genérico para todas las compañías. Hay algunas que los han ido personalizando, poniéndole sus logos, etcétera, pero tienen este formato. Vamos a ver más códigos QR, vamos a ver códigos de generación con números un poco más extensos, números de control y un sello de recepción, que también son números bastante extensos y tienen un formato específico. Este que les muestro acá es un comprobante de crédito fiscal y tiene la información del emisor y del receptor. Ahora, ya viendo el concepto como tal de documento tributario electrónico, pues nos dice la ley que es el documento tributario que es generado, firmado y transmitido electrónicamente a la administración tributaria y que cuenta con el sello de recepción otorgado por la misma. Es decir, que si yo voy a emitir un comprobante de crédito fiscal, lo estoy emitiendo, pero antes lo mando a Hacienda. Hacienda le pone un sello de recepción y luego ya me dan el OK para compartirlo al cliente. Eso es lo que usualmente sucede. Pero a pesar de que se escuche por un proceso bastante largo, es algo que toma cuestión de segundos. Los documentos que pasaron a modalidad de facturación electrónica, pues son básicamente todos los que ya mencionamos. Tienen las mismas funciones. Solo que ahora, pues en lugar de hacerlo en documentos preimpresos, pues ya son temas que se emiten de forma electrónica, pero son básicamente los mismos documentos con las mismas funciones. Y en facturación electrónica, pues podemos usar dos tipos de sistema. Uno que es una versión gratuita que ha puesto a disposición Hacienda, que es el sistema de facturación DT, que este sistema es para todos los contribuyentes que emitan menos de 100 documentos al mes. ¿Por qué? Porque tiene un formato web donde no guarda información. Entonces, la solicitud de cada factura pues tiene que ir haciendo de forma manual, tengo que ir colocando los datos de mi cliente,
los datos de los diferentes productos o servicios que yo estoy vendiendo y los valores. Entonces es un tema bastante manual. Entonces solo está autorizado para contribuyentes que emitan menos de 100 documentos al mes. Todos los demás pues tienen que usar un sistema de transmisión de TE, que ahí pues básicamente es que el contribuyente tome su sistema de facturación que está utilizando y le haga los ajustes o adecuaciones para que pueda transmitir en tiempo real a la administración tributaria. Aquí pues no hay un limitante de número de documentos, etcétera, sino que esto ya puede ser pues un poco más automatizado y ya incluso pues puede estar ligado con nuestro sistema de contabilidad. Ahora, viendo cómo funciona ese proceso o a todos van a disculpar, le tenía fe que iba a poder terminar la clase con la carga que tenía, pero se me apagó la compu, pero ya estamos de regreso. Denme un momento y les muestro cómo funciona el sistema el modelo operativo del sistema de facturación electrónica. Acá pues todo parte del contribuyente, que en este caso, según veíamos en la definición de los DTs, pues el contribuyente va a generar y firmar el documento de forma electrónica. Aquí en este modelo se ocupan archivos en formato JSON, que básicamente es como decir un Word, un Excel, un PowerPoint, es el tipo de documento, ¿verdad? Que tiene ya una estructura de datos bastante específica. Son archivos que casi que no pesan nada y por eso es fácil pues enviarlos a Hacienda y que Hacienda nos responda en cuestión de segundos. A partir de que se genere y se firma ese archivo en formato JSON, pues se envía a la administración tributaria, que ellos básicamente lo procesan, lo revisan y le colocan un sello de recepción. Ya posteriormente, pues nos dicen, todo está ok, envíenselo al cliente. Que el envío al cliente, pues lo tenemos que hacer por medios electrónicos. No hay necesidad de imprimir los documentos, sino que podemos transmitirlo de forma electrónica, ya sea mediante correo electrónico, mediante alguna nube, mediante algún QR,
etcétera. Aquí no tenemos una limitante. Podemos utilizar cualquier forma de envío del documento que se adecue a nuestro modelo operativo. A partir de ahí, pues que ya el documento es enviado al cliente, tenemos la opción de hacer consulta de documentos, que es en la página del Ministerio de Hacienda, donde pues colocando el código de generación, podemos ver qué estatus tiene, si fue transmitido de forma correcta, si fue rechazado, si fue invalidado, etcétera. Ahí tienen diferentes estatus que podrían tener esos documentos. Y luego tenemos la gestión de eventos, que ahí los podemos invalidar, o incluso, pues, si estamos teniendo problemas de conexión y no podemos transmitir los documentos a Hacienda, podemos hacerlo en una modalidad diferida. Es decir, que solo vamos a emitir los documentos sin el sello de Hacienda, pero tenemos 24 horas para poder enviar todos esos documentos que en su momento no fueron enviados a Hacienda para que Hacienda les coloque el sello de recepción y ya cambien pues de estatus. Es básicamente cómo va a funcionar facturación electrónica y pues hoy en día ustedes van a ver más a menudo este tipo de documentos. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario. Todo bien. Excelente. Aquí quizás solo aprovecho estos minutos para poder invitarlos a un webinar que voy a dar el día de mañana. Es acerca de fiscalizaciones. También las fiscalizaciones pues están normadas a nivel de código tributario, entonces creo que también puede ser un tema que puede ser relevante para ustedes. Les estoy compartiendo por aquí el link donde se pueden inscribir. Y el webinar pues es el día de mañana a las 9 de la mañana. Yo sé que muchos pues están trabajando y probablemente que no puedan hacer el espacio, pero posteriormente subimos ahí a la página web de BDO El Salvador pues la grabación del evento para que después lo puedan revisar. Así es que si tienen tiempo, pues los invito a que nos puedan acompañar. Listo, con eso terminamos la sesión del día de hoy y cualquier duda o consulta, pues ahí quedo pendiente. Gracias, buenas noches.